La iglesia tiene que mostrarle al mundo cómo debemos hablar, cómo debemos de conducirnos. No podemos aliarnos a cómo se mueve el mundo, sino entender que como iglesia debemos de transmitir la palabra, pero siendo luz, no siendo oscuridad. Entonces, Amén. cuando yo empiezo a degradar lo que Dios me dio, contaminándolo con palabras soeces, con palabras de violencia, con actitudes incorrectas, son tantas locuras que se están viendo. Y qué bueno que este medio nos da la oportunidad de poder alzar la voz. Yo creo que cuando la iglesia calla, la iglesia otorga, y son tantas las cosas que se están viendo en las redes sociales que alguien se tiene que levantar y decir, ya está bueno, tenemos que cambiar el lenguaje y entender que el lenguaje que tenemos que hablar es el lenguaje del reino. Dios bendiga a cada hermano, amigo que nos sintoniza por sus medios, medio Jesucristo. Para nosotros es un privilegio una vez más traerle esta entrega de parte del Señor. Hoy estamos más que agradecidos de Dios y contentos, ¿verdad? Porque nos acompaña mi hermano Eberto, el pastor Eberto Kerry, está con nosotros aquí. Y hoy te traemos un tema bastante especial que sabemos que te va a bendecir. También nos acompaña mi amada esposa. Amén, Dios le bendiga mucho. Eberto, preséntese. Amén, amén, cómo no. Dios bendiga a cada uno de los que son parte de este medio Jesucristo. De verdad que es un privilegio, como dice mi hermano, respondo al nombre de Eberto Kerry, pastor de la iglesia Casa Propósito de Dios, que pastoreamos allá junto a nuestra esposa Carmen Moreno de Kerry. Reciban un fuerte saludo y un fuerte abrazo de la congregación. Amén. Estamos aquí. Amén, pastor. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a tratar? Qué bueno. Hay un tema muy interesante que el Señor trató con nosotros y que es sal y luz. Amén. Sal y luz. Amén. Quisiera que la amada nos ayude con una lectura bíblica que tiene. Amén, Amén. así es. Vamos a dar inicio, mis queridos hermanos, leyendo la palabra en San Mateo capítulo 5, versículo 13. La misma será leída para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amén. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Gracias, Gracias a Dios. Espíritu Santo. Gracias. Dios mío, te pedimos, Dios mío, que tú tomes dominio y control de todo lo que vayamos a hacer, que a través Sí, de esta Señor. palabra podamos ser edificados en tu palabra, Dios Gracias. mío, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que tú nos ayudes, Gracias. Dios Gracias. amado, a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Poderosa esta palabra que nos hace y nos recuerda algo que el Señor nos dejó como encomienda. Como iglesia vemos cómo el enemigo ha permeado la sociedad. Hay un deprimento en la sociedad en donde día a día vemos cómo la maldad del ser humano, cual dice la palabra, ha venido aumentando. Y ahí es donde entra la iglesia. Amén. Ahí es donde entra la iglesia, hacer sal y luz para que la oscuridad no sea quien arrope al mundo, sino que la luz de Cristo sea quien permee en todo lugar y así cada ser humano pueda ser libre de las hechanzas del enemigo. Vemos como este verso nos habla claro de que aparte de que somos sal, venimos a sazonar la tierra porque la tierra está llena de maldad. Venimos a sazonar la tierra porque las obras del enemigo han querido venir a acabar con los principios que el Señor dejó instaurados para que el ser humano pueda vivir una vida plena. Entonces, cuando la iglesia toma su lugar dentro de la sociedad, es entonces cuando empieza a ser sal y luz. Hoy en día tenemos un papel muy preponderante, ministro, y es que predicar las palabras hoy más que nunca se hace más urgente que en cualquier otro momento. Si vemos la sociedad como ha venido el deprimento, en donde la violencia, en donde la delincuencia ha aumentado de una manera tal que ha traído sosiego, el sosiego de la sociedad hoy en día está en las manos de la iglesia. Cuando una iglesia predica, cuando una iglesia evangeliza, cuando una iglesia hace la obra que el Señor nos mandó a hacer, entonces la sociedad es transformada. Amén. Amén. Así es, pastor. Yo entiendo que realmente la iglesia siempre ha tenido ese rol de parte de Dios de transformar, de cambiar la atmósfera, cambiar el sistema o los sistemas que se van estableciendo en un pueblo, en una ciudad, en un país, en una nación, en un continente, Así es. en el mundo entero. Y precisamente hoy en día
una de las, vamos a decir, de las problemáticas que se está presentando es que muchas veces se ve que dentro de las iglesias se presentan formas, actitudes que muchas veces le corresponden al mundo, pues como ademanes, forma de hablar, forma de comportarse. Y es una parte que también queremos que usted nos hable un poco en este sentido. Amén. Como usted dice, la iglesia siempre ha tenido ese papel preponderante. Ahora, cuando vemos el principio de la iglesia en el libro de los Hechos, dice que la iglesia se levantó con poder y gloria a manifestar las obras que Cristo estaba manifestando. Amén. Ahora, el papel del enemigo, recordemos que estamos en una lucha de dos reinos. Ahí vemos que el enemigo, cuando no logró acabar con la iglesia al matar a los apóstoles, cada vez que un apóstol moría veíamos que era como una explosión, más personas creían en el Señor. Entonces, al él ver el poder de la iglesia que Cristo dejó instaurado, un poder que ni las puertas del Hades, dice la palabra, va a poder prevalecer contra la iglesia, entonces entró el modelo de la división. Entonces, por eso es que usted ve que la iglesia ha querido el enemigo contaminarla con doctrinas erróneas. Ha querido contaminarla con la murmuración, ha querido contaminarla con la división, y cada una de estas cosas no son más que intentos fallidos, porque nadie ha de vencer la iglesia de Cristo. Así es. Amén. Entonces, como iglesia debemos de entender que estamos para transculturizar al mundo. Es llevar las buenas nuevas del evangelio a cada área de la sociedad. Pero ¿qué está pasando ahora, ministro? Lo que está pasando es lo siguiente, y es que en vez de nosotros invadir al mundo con el evangelio, una de las cosas que ha ido aconteciendo últimamente es que hemos ido bajando la guardia. ¿Y qué ha acontecido? Que muchas cosas del mundo son las que han estado invadiendo la iglesia. Tremendo, gloria a Dios. Por eso vemos que ahora mismo una de las cosas más populares es que la predicación con palabras vanas, la predicación con modismo, en donde hay personas que están predicando un evangelio, pero con un lenguaje distorsionado. Porque es que el mismo lenguaje que usamos en el barrio, no podemos traerlo a la iglesia para convertirlo en una norma para expandir el reino de Dios. Gloria a Dios. Debemos de estar claros de que la iglesia tiene que marcar la diferencia. Amén. No podemos ser parte de una sociedad que va en deprimento. Tenemos que ser parte de un pueblo que marca la diferencia, mostrando cuál es la manera real y la conducta que como hijos de Dios debemos de manejar. Amén. Si seguimos caminando igual que el mundo, entonces no va a haber diferencia entre la iglesia y el mundo. La iglesia tiene que tener su propio lenguaje. ¿Y cuál es el lenguaje de la iglesia? El lenguaje del reino. Amén. Amén. Pastor, pero muchos líderes entienden que quizás vestir, hablar como el mundo o como las cosas que hay en el mundo. Y cuando hablamos de esto, por ejemplo, hablamos de tipo de jerga que se realizan en las calles. Cuando hablamos de jergas, hablamos de tipo de palabras que la persona usa comúnmente. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, para decir algo que está caliente, dicen, está caliente, está mofle, decir algo como estos tipos de ademanes. Para decir que hay mucho, pila de tal cosa, pila de celulares, bien, que estaban vendiendo, pila de tenis, pila de pantalones, y esos tipos de cosas que realmente no es pecado. Pero hablamos de una forma de hablar, ¿verdad?, que eduque al pueblo y eduque a la sociedad. Hablamos de una forma de comportamiento que eduque al pueblo y eduque a la sociedad. Nos referimos a este tipo de conductas, ¿verdad?, que realmente son las que traen la luz. Cuando, por ejemplo, quiere llegar un desconocimiento, cuando quiere llegar un desorden a un pueblo, a una sociedad, entonces viene este orden, porque sabemos que incluso hay reglas de verbales de comunicación cuando se habla de los términos lingüísticos de la lengua española, y todo este tipo de cosas es para establecer un tipo de orden en las sociedades, porque las sociedades tienen normas, costumbres, leyes, pero vemos que ahora mismo como que se fomenta mucho las cosas así del mundo, que sí, no hay como un orden, un control, claro, en la forma de comunicación, de transmitir la información. Ahora con los medios del internet como se han desarrollado, también nosotros vemos que ha habido una aculturación de diferentes culturas, de diferentes lugares, de diferentes países,
que a veces ni se entiende muchas veces lo que se está diciendo dentro de una misma localidad. Una persona quiere comunicar un tipo de información. Se le hace difícil. Y se le hace difícil porque ahí en la misma localidad quizá esa persona se está nutriendo de otro país o de otro sistema a través de las redes sociales, a través de un celular. Entonces, este tipo de cosas, cómo la iglesia debe de manejarlo, cómo la iglesia debe de comportarse correctamente, transmitir lo que es correcto. Bueno, lo que pasa es lo siguiente: Jesús siempre trataba de darse a entender. Nosotros como iglesia, si hay alguien que tiene ese lenguaje, usted trata de darse a entender a esa persona. Ahora, de ahí a querer traer ese lenguaje a la iglesia, entonces es donde debemos de marcar la diferencia. Yo creo que cuando estamos transmitiendo un mensaje tan importante como es el Evangelio de Jesucristo, debemos de hacerlo desde la postura de la excelencia. Amén. Siempre como cristianos debemos entender que cuando estamos transmitiendo un mensaje de Jesucristo, debemos de transmitirlo con excelencia, y más cuando estamos dentro de la iglesia edificando a un pueblo. Se supone que cada persona nueva creyente que llegue del barrio, que llegue con esos tipos de lenguaje, que a veces son el lenguaje obsceno, palabras descompuestas que utilizan para comunicarse coloquialmente. Así es. A ese tipo de personas, nosotros los que ministramos en el altar, debemos de enseñarle cuál es la manera correcta de hablar. Un hijo de Dios tiene que tener un lenguaje piadoso. Un hijo de Dios tiene que tratar de siempre mejorar y poder comunicarse de manera efectiva, porque si una de las cosas peligrosas que está pasando, pastor, ministro, lo que está pasando ahora es que vemos a muchos ministros que están siendo virales, y precisamente es por este tipo de lenguaje. No sé si usted se fija. Ahora las prédicas que están más famosas y más virales son las que en las que se utiliza un lenguaje coloquial, un lenguaje obsceno, un lenguaje burdo. Entonces ese es el tipo de contenido que el mundo está consumiendo, y no precisamente está consumiendo la palabra, sino está viendo la jocosidad y la manera en que este predicador está hablando, y eso es lo que llama la atención. Pero debemos de entender que el evangelio tiene que ser algo puro. Si como cristianos nos convertimos al mundo, entonces vamos a convertir el evangelio en un mensaje cualquiera, y el evangelio no es un mensaje cualquiera. El evangelio es el mensaje de salvación y redención del ser humano. Amén. Amén. Pastor, esto es algo tremendo realmente, porque si nosotros analizamos el modelo de enseñanza que utilizó Jesús, vamos a ver que en cierto aspecto era sencillo, sí, era entendible. Amén. Pero eso no significaba que era degradado. No. O sea, siempre fue acogido a lo que dice la palabra. Siempre. Amén. Incluso había una profecía que decía que en sus calles no iba a vocear, ni se iba a escuchar su voz, dando a entender de cómo o la forma que él iba a transmitir lo que es la palabra. Y yo creo que es un modelo para nosotros, al igual que los apóstoles. Nótese que la otra investidura que recibieron los apóstoles luego de recibir el bautismo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 4, fue una investidura para hablar con todo denuedo y toda capacidad, lo que es la palabra. Y no obstante, el mismo apóstol Pablo, que era una persona sumamente capacitada, era un doctor de la ley. Amén. Dice la palabra que él en un momento le solicitó a una de las iglesias que oraran por él para que él con todo denuedo pudiera expresar la palabra de Dios. Pastor, me llama la atención también que usted menciona la parte del lenguaje piadoso. Claro. Y es algo que me impacta, porque cuando hablamos de la piedad es transmitir realmente lo que es la santidad, transmitir lo que es lo bueno, lo correcto, y el amor, la prudencia. Y creo que marca todo eso. Entonces, cuando hablamos de un lenguaje piadoso, también lo vemos en toda forma, no solamente en la manera de hablar, pero es como si no se tuviera el temor en algunos altares, sí, de todo esto. Y es bastante delicado, porque cuando debemos de ser el agente de cambio, la luz, la sal de la tierra, amén, entonces venimos a hacer algo más, algo común, algo que cualquierizamos
la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sí, por eso es que la palabra habla y dice bien claro, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Amén. Si alguno ministra, ministre conforme al don que Dios da. Cuando no tenemos claro que lo que se tiene que reflejar es Cristo, yo no puedo entender que el mensaje soy yo, no. Yo simplemente soy el portador de un mensaje, pero aquí el protagonista de esta historia no es el pastor Eberto. El protagonista de esta historia es el Cristo de la gloria. Amén. Entonces, lamentablemente en los altares últimamente ha estado aconteciendo esto, en donde personas se atribuyen una posición que no le corresponde y quieren convertir del mensaje, sacar un personaje. Sabemos que ahora mismo está muy de moda lo que son las redes sociales. Este es un medio que utiliza las redes sociales. Pero si como iglesia no entendemos que el mensaje que vamos a transmitir debe de ser un mensaje puro, pulcro y sin manchas, entonces vamos a estar hablando de la manera que me da mi gana y de la manera que yo quiero hablar. Pero cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, vamos a entender que ese mensaje debe ser transmitido con amor, con piedad y con mansedumbre. Amén, gloria a Dios. También me gustó mucho, amada, cuando tú mencionabas la parte de la investidura, que los apóstoles ya habían sido investidos en Hechos capítulo 1, versículo 8, habla de que recibieron el poder del Espíritu Santo, pero luego en Hechos capítulo 4, versículo 2, vuelven y reciben una nueva investidura para el denuedo de predicar la palabra. Sí, en el 1.8 es la promesa y en el 2 y en el 2 la investidura del denuedo. Entonces nos damos cuenta que realmente la iglesia, nosotros tenemos que solicitar esta investidura de hablar con denuedo, de hablar con excelencia la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía, oren por mí para que yo obtenga el denuedo de hablar el evangelio como debe de ser. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque realmente tenemos una encomienda sobre la tierra y es predicar las buenas nuevas del Señor. Amén. Ahora bien, los tiempos son cambiantes. Para mucha gente, predicar la palabra de Dios hoy en día, hablando de la ley, hablando del tiempo de la gracia, según las Escrituras, quizás se lo encuentren que está atrasado y que debe de modernizarse. Por eso hay también versiones de la Biblia que se han traído al lenguaje actual, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que realmente hay un mover con esto, de que la gente quiere realmente ir al ritmo que va el mundo con los cambios, como si por ejemplo ya se usa otro tipo de ademanes, de forma de comunicación, de forma de vestir, de forma de actuar. La iglesia tiene también que llevar este cambio, tiene que, para poder transmitir el mensaje de Cristo, llevar el mismo ritmo que lleva el mundo. Bueno, en realidad lo que pasa es que la iglesia está para hacer sal y luz, es el tema que estamos hablando. La iglesia tiene que mostrarle al mundo cómo debemos hablar, cómo debemos de conducirnos. No podemos aliarnos a cómo se mueve el mundo, sino entender que como iglesia debemos de transmitir la palabra, pero siendo luz, no siendo oscuridad. Entonces, cuando yo empiezo a degradar lo que Dios me dio, contaminándolo con palabras soeces, con palabras de violencia, con actitudes incorrectas. Son tantas locuras que se están viendo y qué bueno que este medio nos da la oportunidad de poder alzar la voz. Yo creo que cuando la iglesia calla, la iglesia otorga, y son tantas las cosas que se están viendo en las redes sociales que alguien se tiene que levantar y decir, ya está bueno. Está bueno, tenemos que cambiar el lenguaje y entender que el lenguaje que tenemos que hablar es el lenguaje del reino. Hablaba con la amada, hablaba un tema y era que hay una palabra homologeo. Esta palabra tiene dos significados. Tiene una etimología en donde dice que homo significa decir y logeo significa decir lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que la iglesia debe de hablar y decir lo mismo que Dios dijo. Amén. Es enseñarle al mundo, es enseñarle al pecador que no es lo que el mundo dijo de él, sino lo que ya Dios dijo de él. Cuando una persona viene rechazada y que usted como líder en la iglesia le enseña y le modela a esa persona, lo disipula y le enseña, no, en el mundo te rechazaron, pero Dios te aceptó. Amén. Entonces venimos trayendo un cambio, una transformación. Cuando empezamos a cambiarle el lenguaje de la persona, las personas empiezan a cambiar su estilo de vida. No está de más que Proverbios
hable y diga lo siguiente, que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Gloria a Dios. ¿Y qué hace la persona? Las personas vienen con un lenguaje en donde se viven autocondenando, donde se viven autolimitando y entonces viven diciendo yo no sirvo, yo no puedo hacer, yo no hago. Entonces, cuando viene a la iglesia, usted y yo tenemos que enseñarle cuál es el lenguaje del reino. ¿Cuál es el lenguaje del reino? En Dios tú puedes. Cristo se fortalece en mis debilidades. Diga el débil, fuerte soy. Entonces, cuando entendemos esto, entonces caminamos y modelamos el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Eso es poderoso, pastor, porque entonces ahí canalizamos realmente dónde está el problema. Porque el problema está realmente cuando una persona tiene que ser discipulado. Claro. Cuando una persona tiene que ser formado. Claro. Y ahí es que entonces debe de producirse el cambio. Sí. Debe de producirse el crecimiento hacia la excelencia en lo de Dios. Claro, claro. No vamos a condenar a la gente del barrio porque lleguen con esa jerga. Ahora, lo que nosotros como iglesia tenemos como sal y luz es traer un cambio en esa persona. Amén. Es cambiar el lenguaje de esa persona. Claro. Como el Señor le dijo a Jeremías, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. O sea, el cambio debe de efectuarse en el individuo realmente. Amén, gloria a Jesús. Entonces, ese es el papel de la iglesia, es enseñar, es instruir, es discipular, es capacitar al ser humano que viene del mundo, con tantas cadenas, tantas ataduras, con tantas limitantes, y una de ellas es el lenguaje que traen a la iglesia. Y entonces es ahí que como iglesia lo discipulamos y lo preparamos para que camine hablando el lenguaje de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pastor. Tremendo. Sí, sí, sí. Y el Señor lo dice, id por todo el mundo, predicad, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y haced discípulos. Amén, amén. Entonces cuando se menciona la palabra discípulos, realmente es hacerlo discípulos de Cristo. Claro, claro. Claro, entonces nosotros como pastores, como ministros, estamos para mostrar las pisadas que estamos siguiendo. Amén. Porque no se trata de un hombre mortal, se trata de aquel que venció la muerte. Estamos siguiendo al Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual nos modeló cómo andar, cómo caminar. Y cuando andamos tras Jesús, entonces podemos dejar un legado detrás. Amén. Podemos dejar una huella que es como dijo el apóstol Pablo, aprended de mí. Como yo de Cristo. Como yo de Cristo. Entonces, no podemos verdaderamente dejarnos llevar por las corrientes, sino que nosotros tenemos que ser entes de cambio. Entes de cambio. Y eso va para cada hijo de Dios en donde quiera que te muevas. Recuerda que tú eres un ente de cambio. Y donde quiera que te muevas, sea en tu trabajo, sea en tu negocio, sea en la universidad, aunque haya un lenguaje corrompido, los hijos de Dios siempre serán sal y luz. Amén. Amén. Es así. Gloria a Dios, hemos llegado al final, ¿verdad? De esta entrega. No sé por cuántos minutos vamos. Ustedes saben que estamos fuera del set, es un ambiente diferente. Que precisamente estamos disfrutando aquí, ¿verdad? Maravilloso. Sí, así maravilloso. es, en un lugar en una provincia de nuestro país. Y de verdad que ha sido maravilloso este tiempo con nuestro querido pastor Eberto Kelly. Y esta es solamente la primera vez, pastor. Usted tiene que bendecirnos continuamente con todo ese material tan precioso que Dios le ha colocado. Una sabiduría especial. La gloria es de Dios. De verdad que sí, que damos gracias a Dios por la oportunidad, esperando, así como usted dice, que no sea la última. Yo sé que Dios tiene muchas cosas buenas y seguir siendo sal y luz. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega. ¿Cuántos minutos, hermano Wander? 25 minutos. Está bien. Yo iba a decir... Ay, Dios mío, pero eso me atacó a mi terrible.